El señor Winscott era un hombre muy querido por la comunidad en donde vivía. Era muy querido sobre todo por los jóvenes, ya que a pesar de ser un hombre solitario y en su mediana edad, él era muy empático con ellos. Era quien les daba los mejores dulces en Halloween. Era quien les permitía jugar en su patio. En fin, un hombre bastante respetado. Por lo que cuando los rumores de que el hombre alto se lo había llevado comenzaron a circular, todos se desilusionaron. El hombre alto es una historia de la ciudad de este muchacho, quien narra esta historia, muy común. Se supone que es un ser que mide aproximadamente 3 metros, con una sonrisa amable en su rostro, y que es un recolector. Es decir, le gusta llevarse los sueños, casas abandonadas y a los hombres solitarios. Según la leyenda de esta ciudad, todo comenzó cuando el señor Winscott no se presentó a la misa de los domingos. No era nada raro. Sin embargo, esta extrañeza entre los vecinos se hizo más grande cuando el señor Winscott no aparecía por ningún lado. Pasaron los días, una semana. Tal parecía que el señor Winscott no salía de su hogar. Un hogar que se quedaba situado al fondo de un callejón. Un callejón por el que tenía que atravesar este chico, el que narra la historia, cada vez que iba a la casa de su amigo Roy. ¿Y cómo comenzaron los rumores de que el hombre alto se había llevado a este señor? Porque en la escuela alguien había dicho que había visto al hombre alto en una de las ventanas de la casa del señor Winscott. Obviamente, y cosas de jóvenes, los chicos tenían curiosidad, pero cada vez que pasaban enfrente de la casa de este señor, no veían nada. No fue sino hasta un día en el que este chico fue a la casa de su amigo Roy y se quedaron allá con varios amigos más. Una noche de videojuegos, una noche para disfrutar. Sin embargo, él no había obtenido el permiso de sus padres para quedarse ahí, por lo cual tuvo que regresarse y tuvo que atravesar eventualmente la calle enfrente de la casa del señor Winscott. Ya había escuchado los rumores y la curiosidad le hizo girar la cabeza para ver a la casa del señor Winscott. Pero tan solo giró los ojos a una de las ventanas, más concretamente a una que se situaba justo arriba de la puerta de entrada, vio
a un hombre extremadamente alto, de cerca de 3 metros de longitud, mirándole por esa ventana. El chico obviamente se espanta, se le traban los pies en los pedales, su pulso se acelera y no puede retirar la vista de esa ventana. Ese ser estaba ahí, mirándolo fijamente, con una sonrisa amigable. Obviamente el chico se lo cuenta a sus amigos. Y obviamente todos van a ver. Sin embargo, por lo que ha notado, durante el día no se ve nada. Todos los chicos, aproximadamente 5, se quedan justo enfrente del callejón que daba hacia la casa del señor Winscott, viendo fijamente a las ventanas, a cada una de sus ventanas. Nadie nota nada raro, pero cuando Jake, otro amigo suyo en ese mismo grupo, les dice, totalmente asustado, vámonos de aquí. Acelerando su bicicleta, siendo seguido por sus compañeros. Cuando llegaron a la casa de Roy, le preguntaron, bueno, ¿por qué nos dijiste que nos fuéramos? No hemos visto nada raro. Pero Jake sí vio algo. Vio al hombre alto, ahí mismo, donde este muchacho lo había observado. Quizás no se notó mucho, pero él fue capaz de verlo. Por lo cual comenzaron a conjeturar ciertas teorías para saber por qué el hombre alto se veía durante la noche y no durante el día. Una de ellas, y la más escalofriante, era que por la noche la luz del pórtico de la casa del señor Winscott iluminaba a este ser, y que de hecho, durante el día, él podría verlos. Una idea bastante escalofriante. Envalentonados, o quizás no tanto, pidieron la ayuda de el hermano de Roy, un muchacho ya mayor, quien difícilmente se asustaría con una historia para niños. Comienza a ver con curiosidad la casa, hasta que distingue algo en esa ventana. Comienza a acercarse. Los más jóvenes lo siguen como si se tratara de un escudo. El mayor sube al pórtico, lugar en donde los chicos ya no se atrevieron a seguirlo, y observa a este ser mucho más cerca. Entrecierra los ojos y lo logra distinguir. Corre rápido con los chicos y les dice, tenemos que llamar a la policía. Cosa que él mismo hace. Cuando la policía llega al lugar, los más chicos, los jóvenes, miran con
un poco de impotencia, cómo sacaban al señor Winscott de su propia casa, no sin antes descolgarlo de la cuerda en la que se encontraba, cuerda que había atado justo enfrente de la puerta y que quedaba al nivel de la ventana. Este chico queda un poco confundido. El misterio se había resuelto, quizá para todo el vecindario, pero para él no. Y es que días antes de que sucediera todo este escándalo, él había pasado por esa misma calle, enfrente de ese mismo callejón, y había visto al señor Winscott a través de una de sus ventanas, cenando solo, como un hombre solitario, divorciado, a su mediana edad. Pero en la parte superior de su casa, a través de la ventana, vio a un hombre extremadamente alto, de casi 3 metros de altura, y con una sonrisa bastante amigable en su rostro. Este se trataba de un niño pequeño, lo suficiente como para que sus opiniones no contaran en su familia. Él dormía en una litera junto a su hermana. Su hermana dormía en la parte superior, mientras que él en la parte inferior. El que su hermana fuera mayor le daba mucho más ventajas. Pero este niño no podía dormir. Sufría de pesadillas constantes. Le costaba bastante conciliar el sueño, por lo que, sintiendo un poco de pena, le pidió a su hermana si podía dormir con ella. Con un poco de disgusto ella acepta, con la única condición de que durmiera al nivel de su pecho, ya que anteriormente él ya le había dado un manotazo en su cabeza. Una condición que estaba dispuesto a aceptar. Él duerme del lado pegado a la pared y su hermana en el lado libre. Pero no consigue dormir del todo. Su hermana ya está plácidamente dormida, pero él todavía no. Comienza a mirar al techo en un intento de que el sueño le llegara. Pero en lugar de eso, su vista periférica alcanza a distinguir algo que lentamente y con movimientos muy sutiles se asomaba por el borde de la litera. El niño, como todo instinto natural, voltea rápido, pero aquello ya no está. Bueno, quizás su cerebro le jugó una mala pasada. Sin embargo, a los pocos minutos, cuando el chico desvía su mirada, vuelve a ver esto. Algo que lentamente se asomaba por el borde de su litera.
ya un poco más asustado, porque ya no puede haber más coincidencias, gira otra vez la cabeza, pero no lo logra apreciar. Un poco envalentonado, pasa por encima de su hermana y se asoma por debajo de la litera. No había nadie. La cama de abajo estaba vacía. Pasó otra noche, la siguiente, seguía sucediendo lo mismo. Y el chico, muy inteligente, dedujo que esta cosa se escondía o se desvanecía cuando él giraba la cabeza de manera brusca, por lo que la próxima vez intentó verlo con un poco más de sutileza. Entonces, aquella noche, vuelve a apreciar a eso, subiendo a la litera. Mirando de reojo, el niño comienza a verla muy lentamente y se da cuenta de que eso era una mano bastante delgada, casi esquelética, que subía hacia el borde de su litera y la tomaba, como aferrándose a ella. El niño asustado termina de girar la cabeza y, como si se tratara de un juego, de una mala broma, la mano rápidamente baja. Esta vez el chico ya no tuvo el valor suficiente para asomarse. Pasa el tiempo, estos sucesos siguen ocurriendo, se extienden de hecho, hasta que la familia decide mudarse. Al mudarse todo esto desaparece. El niño vuelve a dormir como cuando era un bebé. Ya adolescentes, él y su hermana comienzan a rememorar sus recuerdos. Comienzan a hablar de sus viejos vecinos, de su vieja casa, y él saca el tema de la mano. La hermana, un poco sorprendida, lo voltea a ver, y el ya ahora adolescente le dice: sí, era una mano, se asomaba por el borde de tu litera. Quizás fue mi imaginación. A lo mejor estaba bastante adormilado y lo imaginé. Y la hermana le responde: no, no puede ser. Yo también solía verla. Ya hace mucho tiempo existía un orfanato que estaba ubicado en una localización bastante peculiar. Esto ya lo verás un poco más adelante. Aquí una mujer solitaria se hacía cargo de 9 niños. Prácticamente era su madre. Todos la llamaban así. Ella cuidaba bien de ellos. Y de entre todos estos niños había una chica bastante pequeñita, menor de 10 años quizás, quien
tenía una habitación con un gran ventanal al cual se le prohibía acercarse. Por esto, ella jamás se atrevió. Sin embargo, mientras más crecía y mientras su rebeldía le impulsaba a dormirse más tarde, más entrada la noche, ella se percataba de algo. Su madre, o a quien ella le llamaba madre, acostumbraba a dejar un pañuelo que ella usaba alrededor de su cuello, un pañuelo de seda, colgado en el barandal de esa ventana. Y todas las noches, cuando ella se dormía ya entrada la noche, podía distinguir cómo una mano se alzaba, tomaba el pañuelo y lo tiraba hacia abajo. Y todas las mañanas, el mismo pescador que habitaba por ahí regresaba el pañuelo. No había razón para que quizás este señor robara el pañuelo y a la mañana siguiente lo regresara. La niña no dijo nada. Sobre todo porque le iban a tomar como lo que era, una anécdota de un pequeño. Y como sabemos todos, los adultos no acostumbramos a hacer mucho caso a lo que nos tienen que decir los más chicos. Por lo que se guardó este secreto durante muchos años. No es hasta el funeral de su madre, en el que todos los hermanos se reúnen para su funeral, en el que vuelven a regresar a esa enorme casa, ubicado, de hecho es extraño ya que se ubicaba en un lugar bastante lejano. No le tomaba gran importancia. Todos los hermanos se reúnen, le lloran a su madre, a la que consideraban como una madre, y el mayor procede a leer el testamento. Realmente no fue sorprendente cuando esta mujer, al no tener gran cantidad de posesiones, lo único que les puede heredar a sus hijos es esta casa. Una casa bastante antigua, la cual sería dividida entre los 9 hermanos. Sin embargo, había otro deseo marcado en el testamento, en el cual la madre expresaba sus ansias por arrojar por la misma ventana en la que dormía esta niña, ahora ya adulta, una caja de cartón. Una caja de cartón que se les fue otorgada a estas personas. Eventualmente, entre todos deciden abrir la caja y percatarse de que adentro yacía el pañuelo de seda. El hermano mayor, cumpliendo el deseo de su madre, arroja la caja, esperando escuchar un sonido seco, o al menos por parte de esta chica. Pero no. Se escuchó un chapoteo, bastante lejano de hecho. La ahora ya adulta
con curiosidad, se acerca a la ventana y mira hacia abajo. Da la curiosidad de que este orfanato se ubicaba justo en el borde de un acantilado, y allá abajo estaban piedras afiladas y una playa. Los hermanos deciden bajar para asegurarse de que el sueño de su madre se ha cumplido. Pero al estar ahí, se topan con el mismo pescador que había llevado tantos días ese pañuelo de regreso a su hogar, quien les advirtió de que ese lugar de hecho era peligroso, de que debajo de esa playa había un agujero en donde cualquier persona que se atreviera a entrar ahí, cualquier bote que se atreviera a encallar ahí, sería absorbido. El mismo hombre les comentó que hace mucho tiempo un pescador había encallado ahí. Y que en sus ansias para recibir algún tipo de ayuda, optó por escalar ese risco tan empinado. Escaló y escaló, hasta que llegó hasta la cima. Se sujetó de un pañuelo de seda y cayó. El pañuelo de seda resbaló por la orilla del barandal, llevando al pescador a su muerte segura. Quizá no era sorprendente de que varios viajeros terminasen así, ya que al no haber una salida concreta de ese sitio, lo único que podían hacer era escalar. La chica no dijo nada. Simplemente recordó cómo de niña una mano se alzaba por el borde para jalar este pañuelo y caer estrepitosamente por el acantilado. Este médico trabajaba en uno de los hospitales más concurridos del país. Y últimamente su trabajo se había vuelto más complejo de lo que ya era. Ya que más que un médico parecía un mecánico. Y es que la muerte había parado. Nadie sabía cómo. Simplemente, de un momento a otro, todos dejaron de morir. Su trabajo había cambiado bastante. Claro, en el mejor de los casos, cuando un paciente diabético llegaba con un dolor en su pecho, era enviado a su casa con su familia, porque clínicamente él estaba muerto, pero nada se podía hacer. Después comenzaron las víctimas con quemaduras. De hecho, era bastante horrible, sobre todo cuando un paciente llegó después de una colisión frontal a toda velocidad.
Su vehículo estalló en llamas y jamás pudo salir. De ahora en adelante tenían un torso, o poco más que un torso, sin cabeza, sin brazos ni piernas, que se agitaba y se golpeaba, no sin dejar salir gritos guturales. No podían hacer nada más que encerrarlo en un cuarto de servicio para aliviar el estrés de lo que se había vuelto su trabajo. Este doctor se cerraba en su oficina, tomaba un poco de alcohol y se echaba un puñado de pastillas. Se apretaba las sienes y sentía su pulso latir hasta que se calmara. Después llegó un niño de 11, 12 años, quien había sido atropellado por un camionero ebrio. Los huesos del niño se hicieron polvo. Eran más grava que hueso. Su familia se lo tuvo que llevar para postrarlo en una cama de por vida. Más pastillas, más alcohol. No aceptaba en lo que se había convertido su trabajo. Los trabajos de enfermera fueron mucho más demandados. Ya nadie quería mantener a los ancianos. De hecho, muchas familias tiraban a sus abuelos sobre la carretera, como si de basura se tratase, como si de poco más que un perro se tratase. Después llegó una señora con dificultades para respirar, un dolor en su pecho. El dolor se debía a que la noche anterior ella había sufrido un derrame cerebral. De ahora en adelante, ella tendría que hacerse cargo de cada una de sus funciones. Más pastillas, más alcohol. Ya nada podía calmar al médico. Después llegó un caso de aborto. La mujer abortó y ahora nadie sabía qué hacer con el feto. Un ser que apenas si estaba desarrollado, que se retorcía en la sangre y lloraba de una manera bastante perturbadora. Después de este caso, el médico se volvió a encerrar en su oficina. Más pastillas, más alcohol. Se tocó de nuevo las sienes. Sus ojos se abrieron de repente, porque ya no podía sentir su pulso. Ya se le habían muerto varias gallinas, por lo que este señor decide contratar a uno de sus empleados para que las fuese a cuidar. Pero más que cuidar, para cazar a aquello que las mataba. Quizás se tratase de un zorro, quizás de una zarigüeya, incluso una comadreja. El punto era no tener más pérdidas de las que ya habían azotado a su granja.
Así que este vaquero toma su rifle y parte al campo a donde su patrón le había indicado que se habían presentado estos asesinatos, si podemos decirle así. Se trataba de un terreno bastante amplio, por lo que este hombre tendría que tener una vista de águila para poder vislumbrar a aquel animal que se atrevía a merodear por ahí. Su patrón le había prestado la pequeña casa que tenía construida por ahí y la usó como refugio. Usaba las enormes ventanas para ver al exterior. Tenía una buena vista de todo el campo. Así que él ahí se sentó, aguardó hasta que aquel zorro o comadreja saliera con rifle en mano hasta la noche. Este sujeto estaba casi muerto del sueño, pero tenía que aguantar. Por algo le estaban pagando. Y por supuesto, si se trataba de un zorro, él podría vender la piel. Eran pensamientos que lo fomentaban a quedarse despierto, a tomar su rifle con más fuerza. Y entonces se quedó ahí esperando y esperando, hasta que pudo vislumbrar algo ahí en la lejanía. Por supuesto, la luna le ayudaba mucho. Era un campo enorme, sin ningún tipo de luz artificial. Y la luna, con su resplandor, iluminaba todo el pasto. Por ella se veían algunas cabañas de otras granjas, se veían las vacas, los distintos animales de campo. Y entonces, con ayuda de la luna, él pudo vislumbrar a lo que él pensaba era el animal. Pudo ver cómo salía de su madriguera y cómo se arrastraba en sus 4 extremidades. Rápidamente, el vaquero sacó su rifle y lo apuntó, esperando a que este animal se descuidara. Pero su vista no fue compensada ni con un zorro ni con una comadreja. Aquel animal comenzó a erguirse hasta quedar en sus 2 patas traseras. Con la luz blanquecina de la luna pudo vislumbrar unas piernas torcidas. Con más razón, sujetó con mucho más fuerza su rifle, ya decidido a disparar a esa cosa, sea lo que fuera. Pero se paralizó cuando aquello giró su cabeza para verlo. Tenía unos ojos enormes que brillaban con la luz blanquecina. Tenía una piel con una consistencia casi babosa. Y aquello comenzó a avanzar hacia la ventana donde este señor se encontraba. Caminaba de una manera muy rara,
como si se tratase de un animal herido, pero no era un animal. Definitivamente no era un animal. Incapaz de tan siquiera alar del gatillo, este hombre solo puede observar cómo aquello poco a poco se le acerca y puede observar con mucho más detalle de lo que se trataba. No sabe ni siquiera cómo explicar el rostro de aquello. Era una cabeza ovalada, con dientes muy pequeños que apenas se podían ver, y con una piel asquerosamente blanca. Este hombre ya no recuerda más. Se desmayó y pasó toda la noche dormido. No se levantó hasta la media tarde del día siguiente. Y eso porque su patrón fue a buscarlo, quien, un poco enojado, le recriminó. Pero una vez que este vaquero comenzó a explicarle la situación, ambos decidieron ir a donde se suponía que estaba la madriguera. Es un poco increíble, por no decir menos, de lo que vieron ahí adentro. No se toparon con esta criatura, pero quizás se toparon con algo mucho peor. Y es que adentro yacía una roca. Una roca con un aspecto bastante peculiar. Una roca enorme. Y dentro de esta roca había sangre. Y es que es difícil de explicar, porque es como si se tratara de un ser vivo por dentro. Había venas en las paredes. Había incluso lo que parecía ser órganos, con varios tendones circulando de un extremo a otro. Quizás sea una historia bastante inquietante, pero después de lo ocurrido, comenzaron a salir muchas noticias en todo el país de que algo estaba matando a las gallinas, algo estaba matando a las cabras, algo estaba acabando con el ganado de las personas. Bastante interesante, ¿no? Esta noticia ocurrió por allá de los años 2000.